Experiencia de la hermana Edilene, enero 16 del 2023. Estén vigilantes en todo. Gracia y paz, iglesia. Voy a compartir mi experiencia. Cuando la apóstola vino a ministrar en mí, yo estaba pidiendo al Señor un renuevo. Yo estaba pidiendo al Señor que me tocara. De la forma que yo le estaba pidiendo a Él, yo quería sentir un fuego debajo de mis pies, igual de que estaba cantando en alabanza. Y cuando la apóstola llegó cerca de mí, ella me dijo que iba a sentir ese fuego que yo estaba pidiendo del Señor. Y era como que si se estuviera encendiendo debajo de mi pie una llama, y comencé a sentir la presencia del Señor muy fuerte. Y cuando la apóstola ministra en mí para ir en mi experiencia, el ángel del Señor me estaba esperando. Y antes de llevarme al cielo, yo le hice la pregunta a él, y él me dijo que sí. Y yo voy en la sala, hermano. Yo voy a la sala de renuevo. Y allí el ángel del Señor comienza a hablar conmigo. Y algo interesante que él me dijo, hermano, que tenemos que cuidarnos de prevenirnos, porque el nivel de guerra ha aumentado tanto que los demonios quieren que nos enfermemos para que no podamos llegar hasta aquí. Y él dijo que tenemos que vigilar en esta área. Y allí cuando estoy en la sala, yo salgo de aquella sala, hermano, voy para la otra sala, y cuando estoy allí en aquella otra sala, vino un ángel. Yo no sé cuál sea ese ángel, pero él vino a hablar conmigo sobre un cierto cuidado que tenemos que tener y una cierta vigilancia que debemos tener. Y él me muestra y abre la pantalla y me muestra el nivel de guerra, y veo muchos demonios en aquella pantalla, demonios fuertes que yo nunca había visto. Y cuando yo veo aquella pantalla, yo comencé a estar un poco con miedo, y el ángel me decía que yo no debería tener miedo, porque el Señor nos estaba cuidando. Y él comenzó a hablar, hermano, de la vigilancia que debemos de tener, que el enemigo va a hacer de todo para alcanzar a las personas, principalmente a quienes vienen a la oración, y que el enemigo te va a ofrecer algo para que comas, o va a colocar ciertas amistades en tu frente para que vayas a caer. Va a llegar gente en tu casa para que te hable algo, para que te desanimes. Y él dijo que esas ciertas vigilancias debemos de tener a partir de hoy. Y me hizo recordar, hermano, que en el comienzo de la oración, él me dijo, ¿se acuerdan cuando comenzaron a orar, cuando comenzaron a tener experiencias, que en las guerras aparecían brujos, hechiceros en la frente de la iglesia? Interesante que yo estaba conversando con la hermana sobre eso, y él me dijo que era para que nos preparáramos, porque va a acontecer, pero de forma diferente. Pero en vez de que vengan a la iglesia para querer perjudicarnos, ellos van a ir a la casa de nosotros, y debemos de tener cierta vigilancia para si alguien llega a nuestra casa para ofrecernos algo, para comprar algo, o para que bebamos. Debemos de tener vigilancia. No podemos aceptar, no podemos permitir que ningún extraño entre dentro de nuestra casa. Y él dijo que hasta las personas que conocemos van a ser usadas por el propio Lucifer para querer alcanzarnos de cualquier forma. Y él dijo que debemos de tener esa vigilancia, porque el nivel de guerra está aumentando cada día más. Y hermano, cuando él terminó de hablar eso, él comenzó a mostrarme algunas cosas que acontecieron. Y él me muestra cuando los apóstoles hablaban sobre los hechiceros, que ellos iban a quedarse ciegos, que iban a quedarse sin andar. Y era algo que el Señor le dio para él, que le muestra en aquella hora. Y él dijo que en esta guerra, los hechiceros, ellos van a pedir perdón, pero lo que el Señor quiere de todo eso es que ellos vengan aquí a la iglesia a pedir perdón.
de aquellas personas que ellos perjudicaron y que ellos acepten a Jesús aquí en el altar. Y el Señor dijo que eso va a acontecer, que esos hechiceros van a comenzar a hacer eso. Ellos van a pedir ayuda de aquellos que perjudicaron. Ellos van a venir al altar a pedir perdón del Señor y todavía van a aceptar a Jesús. Y el ángel me permitió ver cuando el apóstol hacía todo eso. Y el Señor le mostraba una dirección que le daba a él en aquel momento. Y cuando salía de ahí, hermano, yo iba a la sala para ser renovada, para venir a la guerra. Renovaba mis armaduras para venir a la guerra. Y cuando voy a la guerra, hermano, algo me asegura. Y no conseguía guerrear. Y unas cadenas me aseguraban y no me dejaban guerrear. Intentaba levantarme, intentaba moverme, pero estaba presa. Y después, hermano, yo iba al cielo y aquellas cadenas eran quebradas. Y yo consigo ir a la guerra. Yo consigo guerrear, pero antes de ir a la guerra, el Señor me mostraba lo que el enemigo estaba queriendo hacer para destruir la iglesia. Y yo comenzaba a ver, hermano, comenzaba a mirar jóvenes siendo manipulados. Y yo comenzaba a ver un demonio que manipulaba la mente de los jóvenes. Y ahí yo estaba agoniada porque yo intentaba ayudar a algunos jóvenes, pero yo no conseguía. Y eran algunos jóvenes aquí de la Shalom manipulados. Y ese demonio me decía, no vas a conseguirlo porque yo ya conseguí manipular esa mente. Y yo le dije, pero al Dios que nosotros servimos, Él puede todo y Él va a traer a esos jóvenes de regreso. Y Él me decía, ustedes no lo van a conseguir. Y yo miraba a jóvenes siendo manipulados. Hacían cosas que no le agradaban al Señor. Y el Señor decía que eso podía perjudicar a la iglesia. Y me decía que tenía que guerrear contra ese demonio que manipulaba la mente. Y cuando yo estaba guerreando, hermano, yo guerreaba en contra de ese demonio y conseguí vencerlo. Cuando yo iba a guerrear por la nación, yo ya miraba una serpiente enorme y esa serpiente, hermano, yo no conseguía destruirla y mis armaduras no alcanzaban a alcanzar esa serpiente. Y en aquella hora fui alcanzada por aquella serpiente y le pedí al Señor que cuando yo estaba guerreando con aquella serpiente que me mandara ángeles para que me ayudara, porque yo no podía y no iba a poder hacerlo. Y Él mandó más ángeles para ayudarme a guerrear contra esa serpiente y esa serpiente estaba muy furiosa. Era como que si ella entrara y me mostraba cómo ella entraba en personas y aquellas personas conseguían hacer tantas cosas malas para Brasil. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esa persona, por qué esa serpiente entra en esa persona y ella está haciendo tanto mal para Brasil, para nuestra nación, Señor? Y me decía, hija, es por eso que ustedes tienen que continuar orando por la nación, tienen que continuar clamando de rodillas todas las noches, porque yo prometí varias cosas para la nación. Y yo lo voy a cumplir. El enemigo tiene sus estrategias y entran en las personas y las personas comienzan a destruir las cosas para perjudicar a mis hijos. Pero no fue mis hijos que destruyeron. Fue la serpiente que entró en esas otras personas para perjudicar. Y allí yo guerreaba, hermano. Y cuando estaba guerreando, hermanos, contra esa serpiente yo conseguía alcanzarla a ella. Y desaparecía y no la miraba más. Después vine enfrente de la iglesia y vi muchos principados enfrente de la iglesia y demonios. Y ellos se subían al techo de la iglesia y yo escuchaba una voz y me decía que yo tenía que guerrear por arriba de la iglesia. Y yo comenzaba a guerrear, hermano. Y esa voz me decía que cuando yo guerreara por encima, yo iba a conseguir ayudar a los otros guerreros que estaban aquí en la guerra, porque eran muchos demonios. Y para la honra y gloria del Señor, el Señor nos dio una victoria más. Amén.
Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de estas experiencias con una palabra que está en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, amados hermanos. Qué experiencia tan fuerte. Usted escuchó la experiencia de la hermana de Elena, experiencia de arrebatamiento, en la cual ella quería sentir la experiencia de la presencia del Señor, la gracia del Señor. Hermanos, todo eso el Señor ha hecho aquí en la iglesia. El Señor ha derramado dones, ha derramado unción para ir a guerrear en un campo espiritual, y eso es una preparación para la iglesia, es una preparación para el arrebatamiento, es una obra de salvación. Y mientras el mundo prepara el anticristo y los gobiernos se preparan, sabemos que Jesucristo está preparando la iglesia para subir, para ir a vivir al cielo, aleluya, y los demonios saben de eso, y los hechiceros, brujos, ellos saben de eso, que hay poco tiempo, y el Señor ha actuado, el Señor ha buscado, como la Biblia dice, que el Espíritu Santo anda sobre la tierra, procurando a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. El Señor está levantando verdaderos adoradores en estos últimos días. El Señor ha levantado hombres y mujeres que ansían por la presencia de Él, que ansían en la casa de Él, buscándolo, adorando, y ansían en aprender más e ir a vivir en el cielo con Él. Y el Señor Jesús ha hecho eso en la vida de sus siervos, en muchas de las experiencias de arrebatamiento. El Señor lo ha dado, y grande ha sido la unción y el poder, porque no hay victorias y guerra. No es eso, apóstola. El nivel de guerra se ha elevado en las experiencias que nos ha dado, y ha traído un despertar para la iglesia en los últimos días. Y la Biblia dice que la iglesia necesita ansiar por el regreso del novio, y debemos de ser esa iglesia apasionados por el Señor, que ansía el regreso del Señor, porque sabemos que cuando el Señor regrese, y aquellos que estén preparados para subir estarán en un tiempo de gozo, y estarán allí con el Señor en el cielo, adorando al Señor, en donde no habrá más dolor, más lloro, y donde no va a haber más batallas espirituales y guerras que enfrentamos aquí en la tierra. Entonces Jesucristo es nuestra experiencia de gloria, y estamos caminando para eso. Nuestra meta es Cristo, es el cielo. El Señor ha sido misericordioso en revelarnos cosas grandiosas, en enseñarnos la posición que debemos, que quiere que tengamos cada día aquí en la tierra, en la iglesia del Señor, preparándonos para el arrebatamiento. Amén. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. El Señor ha preparado su iglesia, y tal vez muchas cosas están aconteciendo en el mundo, guerras, rumores de guerra, gobiernos levantándose, mucha gente preocupada, mucha gente, hermanos, ese es el cumplimiento de la palabra, no hay cómo huir. Entonces algunas personas están preocupadas y otras se ponen alegres, porque se está aproximando el gran día del Señor. Amén, queridos, que cuando aquel día llegue, que usted no se esté preparando, sino que esté preparado. Maranata, ora ven, Señor Jesús. Señor, te presentamos a cada hijo y sierva que llegó aquí en la oración, que pueda ayudar a tu iglesia a santificarse más. Padre querido y amado, que podamos tener una fe inabalable, perseverando, luchando, Señor, así como el apóstol Pablo estaba enfocado en ganar almas. El apóstol Pablo estaba enfocado en hacer las obras misionarias, que podamos poner nuestros ojos en el Señor y en la guerra. Así como tu guerra guerrió, así queremos guerrear. Así, Padre querido y amado, queremos enfrentar los principados para que tu plano y tu propósito en nuestras vidas, en esta tierra, venga a ser cumplido. Que esta misma unción que has derramado aquí se extienda en todo Brasil, y en donde esta oración llegue, que tu bendición también llegue. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Espero que esta experiencia tenga edificado tu vida y la paz del Señor Jesucristo.